Es la doctrina de la encarnación de Dios, es decir, Dios tomando un cuerpo humano de origen cristiano, o también encontramos esta doctrina dentro del judaísmo. En Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este siguiente video les mostraré lo que tienen que decir dos de los mejores eruditos reconocidos mundialmente sobre este tema. El primer erudito es el Dr. Benjamin Sommer. Somers posee una licenciatura summa cum laude con distinción en filosofía y estudios judaicos en la Universidad de Yale y un doctorado con distinción en religión y estudios bíblicos en la Universidad de Chicago. Es el profesor del Departamento de Biblia y Lenguas Semíticas Antiguas del Seminario Teológico Judío de América. Y el libro que les voy a presentar, Los cuerpos de Dios en el mundo del antiguo Israel, ha recibido dos importantes honores: el premio a la excelencia en el estudio de la religión en la categoría de estudios textuales, otorgado en el 2010, y el premio Jordan Schnitzer de la Asociación de Estudios Judíos al mejor libro publicado en los años 2006 a 2009 sobre estudios bíblicos, rabínicos o arqueología. Cito: en el Evangelio de Juan se relata la expatriación de Dios del cielo para convertirse en Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para los autores del Nuevo Testamento, la expatriación o autoexilio que describen estos versículos anula la necesidad de la ley del Pentateuco. Dios, a convertirse en humano, en el cuerpo de un Mesías sufriente, expió todo pecado humano y así hizo innecesaria la ley de Moisés. Existe una tradición judía posbíblica en la Cábala que describe el autoexilio de Dios en el momento de la creación. Según esta tradición, partes de la divinidad quedaron atrapadas en el mundo físico cuando éste comenzó a existir. Partes exiliadas de Dios quedaron incrustadas en el mundo físico como chispas divinas, aisladas y ocultas. Esta tradición confiere poderes a la ley pentateucal, porque afirma que la observancia de la ley de Moisés puede ayudar a deshacer la calamidad primordial del exilio de Dios en la materia, devolviendo las chispas divinas al ser de Dios. Sommer concluye: estas dos concepciones representan apropiaciones de un origen compartido, la Biblia hebrea, porque comprenden la idea de un desplazamiento tanto para Dios como para el ser humano. En el primer caso, el desplazamiento de Dios cuando se convierte en carne en forma de Jesús y anula el pecado de Adán. En el segundo caso, el desplazamiento de Dios quedando atrapado en el mundo físico, y esto hace necesario dar la ley de Moisés, que trae la salvación no tanto a la humanidad, sino a Dios. El segundo erudito es el Dr. Eliyahu Lizorkin Eisenberg, que es el director de la Escuela Instituto Israelí de Estudios Bíblicos. El Dr. Eliyahu es profesor de culturas antiguas del Centro Bíblico de Israel. Es un erudito israelí experto en estudios bíblicos del cristianismo primitivo, con abundante educación religiosa y secular judía y cristiana, además de su experiencia en lenguas antiguas, hebreo bíblico, griego koiné, siríaco y eslavo eclesiástico antiguo, además de dominar el inglés, ruso y hebreo, además de poseer un doctorado en la Universidad de Stellenbosch. Él comenta en el Evangelio de Juan: durante mucho tiempo se ha pensado erróneamente que las ideas expresadas en estos tres versículos del prólogo de Juan son únicas en el cristianismo. Se creía erróneamente que esta afirmación constituía nada menos que un innovador alejamiento del judaísmo. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. De hecho, no es hasta el versículo 14 y el Verbo se hizo carne que se introduce una idea innovadora, pero no es contradictoria con el judaísmo. Lo que leemos en estos primeros tres versículos debería permitirnos entender claramente que el autor de este evangelio era un judío comprometido, arraigado en los ricos conceptos de judaísmo del período del Segundo Templo. Su profunda conciencia judía es evidente mientras estructura su prólogo completamente dentro de las tradiciones interpretativas israelitas de la época. Y aquí observamos lo dicho por estas dos autoridades judías. No es contradictorio el concepto de la encarnación de Dios con la doctrina del judaísmo del Segundo Templo. Gracias por ver este video.
No te olvides de suscribirte a mi canal. Dios te bendiga.